Queridos estudiantes, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo aprendizaje. Con este aprendizaje iniciamos este tercer periodo, ¿listo? Que es otra de las categorías gramaticales, lo que es el verbo, ¿listo? Recuerden que el verbo es el núcleo en la oración, es el que nos permite identificar el sentido de la oración, ¿listo? Sin el verbo, pues no tendría sentido, es la categoría gramatical más importante, ¿listo? Entonces recuerden que los verbos son acciones, son estados, ¿listo? Son emociones también. Entonces, dentro de los verbos, recuerden que hay dos, ¿no? Que los verbos se clasifican en dos. Dentro de las formas impersonales, impersonales es cuando no podemos identificar a primera vista la persona ni el tiempo, ¿cierto? Sino nos toca mirar que tenga un auxiliar, ¿listo? Y las formas personales que sí son las que me permiten identificar todo esto, ¿no? El tiempo, la persona, el número, ya lo vamos a observar, ¿listo? Dentro de las formas impersonales tenemos los infinitivos, que son todos esos verbos terminados en ar, ir, correr, saltar, reír, ¿listo? Y dentro de ellos, para utilizar este tipo de verbos en una oración se requiere de un auxiliar. Entonces un auxiliar puede ser cualquier otro verbo. Por ejemplo, si yo quiero decir yo quiero correr, entonces ahí ¿cuál sería el auxiliar? Quiero, ¿cierto? Y el infinitivo sería correr, ¿listo? También tenemos los gerundios son los verbos terminados en ando, endo, ¿listo? Dentro de estos tenemos como auxiliar el verbo estar y el verbo ir, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero decir yo estoy corriendo, ¿listo? O yo voy caminando, ahí estamos utilizando los dos auxiliares. También tenemos los participios, que son los verbos terminados en ado, ido, ¿listo? En esos verbos, ado, por ejemplo, caminado, corrido, hay unas excepciones en los participios, ¿listo? Por ejemplo, en el verbo escribir. En el verbo escribir no se dice escribido, sino se dice escrito, ¿listo? Dentro de estos participios tenemos como auxiliar el verbo haber. Verbo haber, por ejemplo, cuando yo digo yo he corrido, ¿listo? Ellos han caminado. Ahí estaría el auxiliar, ¿listo? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con las formas impersonales, ¿listo? Dentro de las formas personales, ¿listo? Del verbo, como ya les dije anteriormente, las formas personales son las que me permiten identificar con solo tener el verbo yo ya puedo saber muchas cosas, puedo saber la persona, puedo saber el número, el tiempo, el aspecto, la voz y el modo, ¿listo? Con solo tener el verbo, ¿listo? Entonces, ahora sí voy a explicarles cada uno de estas características del verbo personal. Entonces tenemos la persona y el número. Acuérdense que el número es el que hace relación a singular y a plural. Singular si estamos hablando de uno y plural de varios, ¿listo? Asimismo, la persona se divide en tres, ¿listo? Entonces tenemos la primera persona del singular, que es yo, y la primera persona del plural, que es nosotros. La segunda, del singular tenemos a tú y usted, y del plural a ustedes y vosotros. Y la tercera tenemos en el singular el, ella, y en el plural ellos, ellas. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver en cuanto a lo que es la persona y el número. ¿Listo? El tiempo. Bueno, hay que mirar esto del tiempo. Nosotros conocemos tres, ¿cierto? Tres tiempos: pasado, presente y futuro. Pero teniendo en cuenta la oración, teniendo en cuenta el verbo, se dividen también en simples y compuestos. Entonces, simples cuando tenemos los verbos personales, los que no necesitan auxiliares. ¿Listo? Y los compuestos son los verbos impersonales que necesitan un auxiliar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, simples, ahí tenemos el verbo cantamos, ¿cierto? No necesita auxiliar, jugamos. Mientras que el compuesto sí necesita auxiliar. He cantado, ahí el auxiliar sería he y el verbo sería cantado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que mirar. ¿Cómo lo definimos? Como pasado simple o pasado compuesto. ¿Listo? Continuamos. Hablamos del aspecto. El aspecto, dentro del aspecto tenemos dos. ¿Listo? Tenemos el aspecto perfecto. ¿Listo?
cuando las acciones ya están completamente terminadas, ¿listo? Cuando ya se realizaron, se llevaron a cabo, ¿listo? Y el imperfecto cuando quedaron como pendientes, como no, cuando no se realizaron, cuando no tuvieron una finalidad, ¿listo? Eso dentro del aspecto, ¿listo? Y la voz, dentro de la voz tenemos dos, activa y pasiva. Activa, cuando el sujeto es el que está realizando la acción, ¿listo? Él la realiza, él la ejecuta, él la hace, ¿listo? Y la pasiva es cuando él la recibe, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en la primera oración que dice, los niños están corriendo. ¿Quién es el sujeto? Los niños. ¿Ellos están realizando la acción? Sí. Cuando son ellos, los que están realizando la acción, ahí hablamos de la voz activa, ¿listo? Y en la pasiva es cuando ese sujeto está recibiendo la acción de otra persona, de otro sujeto. En este caso, por ejemplo, el parque es pintado. Entonces, ¿el sujeto quién es? El parque, ¿cierto? Y está recibiendo una acción de otro sujeto, que en este caso serían los vecinos, ¿listo? Y lo que tiene que ver con el modo, ¿listo? En el modo, dependiendo la clase de oración, ¿listo? Dependiendo esa clase de oración. Entonces, si simplemente nos están contando algo, ¿cierto? Algo que se hizo, que se va a hacer o que se está haciendo, simplemente es un modo indicativo, ¿listo? Subjuntivo es cuando hay una duda, cuando nos expresan una posibilidad, de pronto, un quizás. Ahí sería el modo subjuntivo, ¿listo? Y el imperativo es cuando nos expresan una orden, ruego o consejo. Cuando se le da una orden a alguien, termina ya la tarea ya, o tráeme las frutas, o por favor te pido que no te vayas, ¿sí? Ahí estamos hablando del modo imperativo, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esta explicación, realizan la respectiva actividad que queda clara, queda específica en Classroom, ¿listo? Entonces, realicen muy bien la lectura de la actividad para que puedan resolverla y enviarla obviamente como respuesta a la tarea, ¿listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que con mucho gusto analicen muy bien cada una de las partes del modo impersonal, las partes del modo personal, ¿listo? Y envían la evidencia. Sin embargo, en la próxima clase lo que hacemos es socializar para despejar las dudas que se presenten. ¿Listo, mis niños? Entonces, que tengan un feliz día y que les rinda con la actividad.